Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bien, amado hermano, voy a pedirle que vaya a la carta a los Romanos, capítulo 5, para que meditemos en un tema bien importante para cada uno de nosotros, la justificación por la fe. Todos somos justificados por fe. Romanos capítulo 5, en el versículo 1, vamos a leer la bendita y soberana palabra del Señor que nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aún los incrédulos, aún aquellos que quizás puedan considerar que muchos de los principios son relativos, o quizás todos los principios son relativos, pero podemos afirmar con seguridad que la justicia es un principio absoluto. No es relativo, porque cuando nosotros nos vemos afectados, siempre vamos a buscar que se nos haga justicia. Y es por eso que nosotros vemos que en diferentes, yo creo que en todas las naciones, se han hecho manifestaciones, protestas, cuando los derechos son vulnerados, cuando hay actos arbitrarios, cuando hay crímenes, cuando hay violencia, cuando hay corrupción. Nos sentimos indignados y acudimos a la autoridad que, aunque imperfecta, los que creemos en la palabra del Señor, dice la palabra que no hay autoridad sino aquellas que Él ha establecido. Acudimos a ella para que se haga justicia. Queremos justicia, y más aún cuando somos nosotros los que resultamos perjudicados. Con mayor razón, nosotros vamos a exigir que haya justicia. Por supuesto, cuando estamos del lado opuesto, vamos a buscar misericordia. Pero cuando somos nosotros los que acusamos, vamos a buscar justicia. Pero así somos nosotros, vivimos en una naturaleza imperfecta. Y cuando vamos a un juzgado, esperamos que un juez dicte un veredicto, ya sea de absolución o sea para condenación. Pero tiene que haber un veredicto. Y ese veredicto se va a dar conforme a la evidencia que se presente. Y esa evidencia debe de ser también una evidencia contundente, que convenza a el juez que va a dictar, que va a dictaminar. Entonces, el que es acusado o el que acusa va a descansar en aquella evidencia que pueda tener, ya sea que si es el acusador para incriminar, o si es el acusado para poder probar su inocencia. Pero la evidencia va a ser la clave para poder dar solución a un juicio. La humanidad en su totalidad está llamada a un juicio. No depende en qué época haya nacido. Toda la humanidad un día va a ser levantada para juicio. Y en ese juicio, la palabra del Señor
nos enseña que no va a ser un juez al que se pueda corromper, sino alguien que conoce, que tiene las evidencias y que no necesita que nadie se las presente, ya sea para incriminar o sea para absolver, porque Él conoce a cada uno de nosotros. A toda la humanidad Él sabe por qué se va a condenar y por qué se va a salvar. Así que todos nosotros estamos llamados a ser juzgados. Este mundo un día va a ser juzgado por el Creador de todas las cosas. Y es por eso que el Señor va a enseñarnos a nosotros a través de su palabra, para que podamos evaluar de qué lado nosotros nos encontramos. Y el apóstol Pablo en Romanos, la carta a los Romanos, el Espíritu Santo lo va a tomar para considerar a la sociedad de aquel entonces, para que él la pudiera observar y ver su conducta, su relación y su obediencia a la palabra del Señor. Y Pablo, por supuesto, con la mente de Cristo, comienza él a escribir. Y en el capítulo 1 encontramos la desgracia de la humanidad. Esa humanidad que se desvió y que entró en sus razonamientos y como consecuencia se quedó confundida, porque no quiso aceptar la revelación que Dios nos da a conocer por medio de las cosas visibles. Dice, se manifiesta el poder invisible que lo creó. Pero el ser humano no se conformó a esas palabras y como consecuencia ha venido la degradación moral para toda la humanidad. Luego encontramos nosotros a los judíos queriendo justificarse por ser según ellos el pueblo de Dios, por tener una ley que a pesar que no la obedecían, pero ellos consideraban que estaban bien con Dios. Y ahí Pablo en el capítulo 3 va a hacer un resumen acerca de la condición espiritual de todos. Dice el versículo 9 del capítulo 3, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando él como judío, comparándose con los gentiles. En ninguna manera, dice él, la conclusión, que por supuesto viene de parte de Dios. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Aquí no se excluye a ninguno. Todos, judíos y gentiles, porque solamente habían estas dos categorías. No importaba la nacionalidad, simplemente existían judíos y los demás pecadores. Por supuesto, aquí dice gentiles, pero eso es lo que quiere decir. Pecadores, ellos y los pecadores. Entonces, pero todos, aun cuando ellos no se consideraban estar en esa categoría, pero Dios sí los incluye, porque dice que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Puede alguien quizás venir en esta hora y decir, bueno, yo considero que no soy tan malo? El problema es que no seas tan malo, el problema es que no eres justo. Y como si no eres justo, eres malo. No hay medios buenos, hay malos y buenos. Esas dos categorías nada más. Y la palabra del Señor dice, no hay justo ni aún uno. Está hablando de toda la humanidad existente en esa época y por supuesto que la podemos aplicar el día de hoy. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Incluso Jesús, ¿usted recuerda cuando le dijeron maestro bueno? ¿Qué dijo él? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, solo Dios.
Y aquí la palabra dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Todo su ser individualmente se ha corrompido. La mente, la boca, el corazón, nuestros pies, todo está corrompido y es dado a la maldad. Y como consecuencia de esa rebelión en nosotros, dice el versículo 17, y no conocieron camino de paz. Por más que la humanidad en ese tiempo buscó la paz, no la pudieron alcanzar. ¿Por qué? Porque estaban en rebelión en contra de Dios. Y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. El mundo buscando la paz, buscándola a su manera. No a la manera de Dios, no considerando a Dios, no considerando sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no le temen a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cuando usted no teme a la autoridad, usted se va a rebelar en contra de la autoridad. Pero el que usted se rebele en contra de la autoridad no significa que en un momento la autoridad lo va a someter. Y mayormente cuando estamos hablando del creador de todas las cosas. Así que el Señor le hace una descripción y nos hace a nosotros de la realidad del ser humano. ¿Cómo es que nosotros hemos llegado a esa condición? Pues la palabra nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos constituidos pecadores. Ninguno de nosotros nació justificado. Todos nosotros hemos nacido bajo pecado. El salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros entonces nacimos en pecado por la transgresión de los primeros seres creados. Ellos se rebelaron en contra del mandamiento de Dios. Y como Dios les había dicho, la sentencia, el día que coman de este fruto, ese día van a morir. Pues ese día murieron. ¿Por qué? Porque la palabra es veraz. Se cumple tal como Él la da. Al verse aquellos seres caídos, imposibilitados de aquella relación con su Dios, dice la palabra del Señor que ahora vino conciencia de pecado a sus vidas. Y ellos descubrieron que estaban desnudos. Usted no quiere estar enfrente de alguien desnudo, porque exhibe, dice, sus vergüenzas. Pues ellos fue precisamente lo que sintieron vergüenza de estar delante de Dios, lo que no les había acontecido anteriormente cuando habían estado en obediencia a Dios. Pero ahora ellos se descubren que son indignos de estar delante de ese Dios santo. Como resultado, ellos huyen. Es decir, evaden la responsabilidad, como cuando nosotros nos portábamos mal con nuestros padres. Nos escondíamos. Y esa actitud es hasta el día de hoy así en nosotros. Cuando hay maldad, nos alejamos. Y por eso mucha gente se aleja de las congregaciones, porque no quiere estar en esa comunión, porque él sabe que está en pecado. Entonces ellos se alejan, pero no solamente se alejan,
sino que muestran una actitud de no querer volver a acercarse a Dios en la condición en que se encontraba. Y para ello inventan algo. Se hacen sus vestiduras de hoja porque estaban desnudos. Hay una invención en ellos, una idea de querer presentarse delante de Dios vestidos, pero con una vestidura pasajera, con una vestidura que se rompe fácilmente. Pero ellos no se podían presentar desnudos delante de Dios. Esa es la solución que a ellos se les ocurrió. Y es la solución que al ser humano se le ha ocurrido a través de las religiones. Porque la religión es un invento del ser humano para poder restablecer su relación con Dios. No bajo las normas y mandatos de Dios, sino bajo lo que a ellos les parece que deben de hacer para estar delante de Dios. Y eso es así. Por eso existen religiones conforme al pensamiento de sus líderes. Por supuesto, le ponen Biblia ahí, pero lo esencial es que buscan satisfacer la necesidad del alma del ser humano. Pero no la pueden satisfacer porque no es algo que el Señor ha mandado a que se haga. No es porque lo que nosotros hacemos que Él nos va a aceptar, pero la solución que ofrece la religión es esa. Que usted viva sin una responsabilidad delante de Dios, pero que sí puede llegar a Él. Y eso lo han vendido durante ha existido la humanidad en esta tierra. El ser humano ha buscado su manera de satisfacerse su alma, pero a su manera. Luego tenemos aquellos ricos y poderosos que, bueno, no tienen necesidad de nada. Tienen dinero, a lo mejor un buen matrimonio, no tienen problemas en su familia. Tienen salud, pagan un buen seguro médico. Pero ellos confían en sus bienes. Ahí está su seguridad y entonces dicen, yo no necesito de Dios. Y esa es una manera de esconderse de su responsabilidad delante de Dios. Pero un día van a estar delante de Él. Y por eso el Salmo dice en el Salmo 49, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. A través de los bienes jamás usted va a poder encontrar o alcanzar la salvación. No se puede. Porque dice que su vida es de gran precio. Entonces, amado hermano, tampoco confiar en los bienes materiales nosotros podemos alcanzar la salvación porque no la podemos comprar. Pero aparecieron también los judíos que creyeron que por ellos ser el pueblo de Dios, escogidos a través de Abraham, por tener una ley, ellos se consideraron especiales y sí lo son. Porque Dios se relacionó con ellos, pero ellos confiaron más en lo externo que en su responsabilidad interna. Y la Biblia declara ya que por las obras de la ley ningún ser humano, sea judío o sea gentil, será justificado delante de Él. Ninguno. Entonces Dios dice, no es por el cumplimiento de la ley. En Romanos 9:31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó,
¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, ahí está la ley, la cumplimos y ya. Pero sin una conciencia de pecado. Y esto lo escuché de un judío convertido al cristianismo. Es un científico llamado James Tour. Este hombre dice que en la universidad un compañero de él le dijo: ¿me permites compartirte el evangelio? Y él, como judío, dice: no. Bueno, está bien. Y el compañero le comenzó a hablar del pecado. Pero dice él: pero nosotros los judíos no somos pecadores. No hay una conciencia de pecado en ellos. No, ellos pueden hacer todo sin tener esa conciencia de que están ofendiendo a Dios. Y es por eso que la palabra nos está diciendo aquí que ellos iban por una ley, pero no por fe. Es decir, no depositaban su fe en Dios. Ahora, Pablo dice: no hay un ser humano que pueda ser justificado delante de él por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley revelaba a los judíos que ellos necesitaban a un redentor. El propósito de la ley, dice, por eso en la carta a los Gálatas va a decir Pablo: la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor que nos ha guiado a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los mandamientos de la ley, donde no hay ley, dice, no hay transgresión de pecado. Pero ahora, venido el mandamiento, me encuentro que yo estoy muerto en pecados, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la ley me revela. Si nosotros, amado hermano, estuviera este lugar completamente cerrado, oscuro, y entramos, ¿qué veríamos? Oscuridad. No se ve nada. Pero ahora le ponemos luz. Podemos ver qué hay. Y entre más intensa sea esta luz, más detalles vamos a ir viendo de lo que hay en este lugar. Vamos a poder apreciar todo lo que aquí hay. Pero van a ir reluciendo también aquellas áreas que están sucias. ¿Sí? Van a ir mostrando. ¿Qué lo está revelando? La luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué me da la palabra entonces Dios? Para que yo pueda observarme a mí mismo, no al otro, a mí. Lámpara es a mis pies. No para toda mi familia, a mis pies primeramente, para que yo me pueda ver en ella y ella me está revelando a mí lo malo que yo soy. Y si a esto, amado hermano, usted toma un microscopio y vea, examina su teléfono, por ejemplo, que son los más receptores de bacterias y de virus. Si nosotros pudiéramos ver la suciedad acumulada en ese objeto, sintiéramos asco de usarlo. Porque entre más nos acercamos a observar, podemos ver las miniaturas que hay ahí y sabemos que es dañino. Entonces, al revelarnos eso, aunque es útil, sentimos la necesidad de primeramente limpiarlo. Entonces la palabra de Dios dada a los israelitas era precisamente para eso, para que ellos pudieran verse cuán sucios estaban y poder contemplar que por el cumplimiento de esta ley, que ellos eran incapaces de poder hacer todo lo que se les demandaba. Entonces ellos expresaran a Dios la necesidad de ser justificados por Él. Entonces encontramos también que por la ley no podemos alcanzar la salvación. Ni la ley, ni las obras
ni el dinero, ni la religión me puede, entonces, según la palabra, dar la salvación. Si tengo un diagnóstico de maldad en mí y de muerte, y veo la incapacidad, entonces, ¿qué esperar? Esperar entonces en la bondad de Dios. Y es ahí donde Dios va a ofrecernos a nosotros la solución. Dice el versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, en la ley se incluía ya, se revelaba ya el medio por el cual Dios salvaría. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ahí hay un veredicto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora entonces la palabra dice: yo he revelado progresivamente mi salvación, el medio por el cual el ser humano puede alcanzarlo. ¿Cuánto cuesta? Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuánto le cuesta a usted ser justificado? Nada. Es gratis. Se alegra. Es gratis. Cristo nos la otorga a cada uno de nosotros. Hay una imposibilidad en nosotros de poderla alcanzar a través de nuestros méritos. Y esto, amado hermano, es lo maravilloso de la justificación. De lo que hemos estado leyendo. Justificados pues para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Ahora, amado hermano, somos justificados. ¿Cuánto le cuesta a usted? Nada. ¿Qué tiene que hacer usted? Fe, porque es por medio de la fe. Entonces usted debe de creer a lo que la palabra del Señor enseña, cómo se obtiene la salvación. Pero ahora usted no puede estar preocupado que esta salvación, ¿qué pasará con ella? Es suya. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la salvación. Y no debe de estar en esa angustia y con esa expectativa, con esa incertidumbre de que sí o de si no. Porque el Señor le dijo al ladrón que estaba al lado de él cuando era crucificado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy va a ser el día que tú vas a estar conmigo. ¿Por qué? Porque has creído en mí. Entonces, amado hermano, mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué hice yo? Nada. Creer solamente. Ahora, esa salvación que se veía tan imposible, ¿la hemos alcanzado así de fácil? Para nosotros sí. Para nosotros sí. Pero la palabra del Señor nos enseña en 1 Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Es en Cristo Jesús. Es Él el que pagó por cada uno de nosotros. Nosotros no lo podíamos pagar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él sufrió la vergüenza, Él sufrió el castigo, Él sufrió el oprobio, Él sufrió por cada uno de nosotros para que nosotros no tuviésemos que pasar por eso. Y aunque pasáramos por eso, amado hermano,
no podíamos alcanzar la salvación. Pero Cristo Jesús, el sacrificio maravilloso y santo del Cordero de Dios, satisfizo la justicia de Dios para que ahora nosotros podamos disfrutar de esa libertad que Él compró en la cruz del Calvario. Es el sacrificio de Cristo Jesús el que nos liberta, el que nos justifica delante del Señor. Ninguno de nosotros puede estar justificándose por alguna virtud, por su bondad, por su obediencia o por cualquier otra cosa para ser justificado delante de Dios. Es solamente Cristo. Él es el que tiene la evidencia absolutoria en favor de cada uno de nosotros. Para que nosotros ahora seamos declarados justificados delante de Él, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso entonces, amado hermano, que la palabra del Señor nos enseña acerca de aquel acusador. Ahora Cristo ha conquistado. Ahora Cristo ha vencido. Ahora, hermano, no significa que no hay alguien que nos acusa. Pero ¿sabe qué? Aunque nos acuse, no nos puede condenar. Porque la palabra del Señor dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No hay demonio que nos pueda acusar a nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos concede el acceso al trono de Dios. Es Cristo Jesús, mi amado hermano, el que ha hecho esa obra, justificados pues por la fe. Ahora, amado hermano, cuando usted ha hecho lo malo, se ha portado mal con sus padres, cuando éramos niños, por supuesto, ¿verdad? ¿Se quería acercar a ellos? No. Yo me escondía, me corría y no quería regresar a la casa. ¿Por qué? Esperaba la recompensa. Entonces vivía yo, mientras estaba afuera, vivía en el temor de lo que me iba a acontecer y por eso no me quería acercar. Vivía, amado hermano, temiendo y preocupado. ¿Y qué va a pasar? Pero ahora dice el Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz. ¿Con quién? Con Dios, por medio de Jesucristo. Porque Él es el que justifica. Ahora, amado hermano, andamos en paz. Ya no es que huimos de Él. No, ahora andamos con Él. Porque hay una reconciliación entre Dios con los hombres a través de Cristo Jesús. Y esto es maravilloso porque ahora nosotros ya no vivimos en el temor, ya no vivimos en la incertidumbre, ahora vivimos en la confianza. Podemos experimentar la paz de Dios. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Es conforme a Él nos enseña. Primero yo, entonces, debo de reconciliarme con Dios. Debo restablecer. ¿Por qué? Porque en el pecado se rompió esa relación. Y a menos que usted se ponga de acuerdo con su hermano, se pidan perdón y acepten sus culpas, va a haber armonía nuevamente.
Para estar entonces en armonía con ese Dios todopoderoso, necesitamos ese reconcilio. Porque se ha roto esa comunión que había con Él. Esa comunión de paz, de tranquilidad, de seguridad que teníamos en Él. El pecado la rompió. Pero ahora en Cristo Jesús nos volvemos a unir. La palabra del Señor nos enseña en Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y vea, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está la paz nuestra. Ahí está la reconciliación nuestra. Porque dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¡Qué maravilloso! Él nos ha reconciliado por medio de Cristo Jesús. Ahora Él nos da la paz. Él ahora entonces nos concede la confianza para estar delante de Él y ya no vivir bajo el temor de lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque descansamos en Cristo Jesús, no en nuestra justicia, sino que en lo que la palabra me está diciendo que yo no puedo, pero que hay alguien que sí pudo, y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús entonces es ahora el que me justifica. Por supuesto, alguien dirá, y como venimos enseñado a veces, de el mérito de las obras. Pero en cuanto a la salvación, no hay obra que podamos hacer para merecerla. Las obras son el resultado de la fe que nosotros hemos puesto en Cristo Jesús. Obramos no para salvarnos, sino porque somos salvos. Y las obras manifiestan nuestra fe. Usted me puede decir a mí y yo le puedo decir a usted que yo tengo fe. ¿Cómo lo va a saber usted? Por las obras. Su actuar me va a decir a mí si usted es un creyente o no. Por eso la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No por las hojas, no por las ramas, no por las raíces, por los frutos. Lo que produce, lo que ha producido en mi vida es lo que muestra si verdaderamente yo estoy viviendo en la fe. Y en la palabra del Señor nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Mire, lo justificó Dios. Dios fue el que lo justificó a Abel, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Por qué lo justifica Dios? Porque depositó su fe en él, no porque le iba a entregar una obra, sino que una ofrenda, sino porque él tenía fe antes de ofrecerla. La fe fue la que lo movió a ofrecer un excelente ofrenda. Es la fe en nosotros la que nos mueve a servir al Señor. Debe de ser la fe, porque va a haber contentamiento en nosotros y a pesar de la dificultad del servicio, lo vamos a hacer con satisfacción. Nuestro caminar debe demostrar fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el libro de Génesis se nos dice que caminó Enoc con Dios. Y por eso Dios se lo llevó. En medio de aquella sociedad en la que Enoc se encontraba, no era diferente a la nuestra.
Pero él creía en Dios. Su caminar, porque eso significa el caminar, es el recorrido de nuestra vida mientras estamos en esta tierra. Ese es mi camino. Él en todo su caminar mostró que no vivía conforme a las corrientes del mundo. Porque las corrientes del mundo vienen y se van. Pero él creía en ese Dios todopoderoso. Porque en el momento que quizás los jóvenes están viviendo hoy, podrán considerar que son difíciles. Toda la vida han sido difíciles. Pero Dios te habla a ti para que tú camines con Él. Tu vida en tu escuela, tu actitud en tu escuela es lo que dice que eres. No las palabras que tú pronuncias. Lo que nosotros mostramos en la relación familiar, lo que yo muestro en mi relación con mis compañeros de trabajo, lo que yo hago en mi caminar diario, es lo que muestra mi fe. No es lo que yo digo. Lo que me define a mí es lo que hago, no lo que digo que soy. Lo que lo define a usted es lo que usted hace. Usted puede estar lleno de la Biblia, conocérsela del Génesis al Apocalipsis, pero no vivirla. Y el que usted lo conozca toda la Biblia no quiere decir que usted es un buen cristiano. Puede que tenga una buena memoria, que le guste leer mucho, pero nada más que eso. Pero eso no significa que usted es un buen cristiano. Las obras, su caminar diario es lo que manifiestan lo que hay en su corazón. Porque de la abundancia del corazón es que sale todo nuestro actuar. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No es de la envidia, del egoísmo que existe en sus corazones? Pero si tenemos la paz con Dios, ¿qué vamos a sacar de ella? Del corazón. Vamos a ser agentes de paz. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, la fe puso en Noé temor. ¿Para qué? Para preparar el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La obra que él hizo fue el resultado de lo que Dios le habló a él. Lo que él hizo fue una respuesta en obediencia al mandato de Dios. Él dice, no importa si esto tiene lógica, si me van a entender, si se van a burlar de mí, si me van a felicitar o si me van a odiar. Pero a mí me interesa lo que piensa Dios. A usted y a mí, amado hermano, esta palabra para el mundo es obsoleta. No tiene cabida en esta sociedad. Pero podemos decir que esta palabra ha traído bendición a nuestra vida cuando la hemos puesto por obra. Porque la respuesta que Dios espera de nosotros es que actuemos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo voy a actuar porque he oído. Y como Noé dice que cuando escuchó a Dios, él lo escuchó. Los demás no lo escucharon. Pero los demás sí vieron lo que Noé hacía. Ellos no conocían y ellos no entendían. Ellos, ignoraban. ¿Por qué Noé hacía aquello? Pero podían ver. El mundo puede ignorar y puede rechazar lo que aquí está escrito. Pero no pueden negar la eficacia de esta palabra en los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros
somos testimonio de que funciona. De lo que aquí está escrito es veraz. ¿Qué actitud entonces vamos nosotros a tomar con la responsabilidad que Dios nos ha dado? ¿Vamos a obrar con fe o vamos a vivir indiferente? Pero si hemos sido justificados por el Señor y si hemos sido liberados de la vida de esclavitud, ahora lo que hacemos en el Señor debe de producir primeramente gozo. El cristianismo no debe de ser una carga para ninguno de nosotros. Debe ser una satisfacción. Porque si usted lo siente como una carga, usted está bajo una religión. Pero si usted siente gozo por todo lo que hace, usted ha sido libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién acusará a los escogidos? Y aunque haya una acusación, Cristo puede decir: yo pagué por cada uno de ellos. La evidencia la presenta Cristo de mi inocencia, de mi justicia. Él es el que me justifica a mí. Él es el que lo justifica a usted. No voy a confiar más en lo que yo puedo hacer. Confío en lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Gloria sea dada al Cordero. Bendito sea nuestro Dios. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.